Ahora sí pasamos al tema del día, porque hoy vamos a hablar del insomnio. Mucha gente no puede dormir, atraviesa noches más largas de lo que debería por diferentes factores que quizás nosotros desconocemos, pero que para eso le invitamos al doctor Víctor Gaona, quien es neurólogo, para que nos dé un poco más de luz al respecto y que algunas personas que se sienten identificadas puedan conciliar el sueño. Así que muy bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Espero no dar sueño con esta charla. No, por favor, no creo. Bueno, aparte el neurólogo es chistólogo, eso es algo de lo mismo. Estaba contando unos chistes bárbaros. Mira. Bueno, doctor, quiero que nos explique acerca de este tema del insomnio. ¿Por qué ocurre? ¿Cuáles son las causas posibles? Bueno, primero, antes de explicar el insomnio, tenemos que entender qué es el sueño. Ok, sí, por favor. Nuestro cuerpo está, digamos, ligado al ciclo solar. Es decir, tiene un ritmo de liberación de hormonas y de actividades o, digamos, funcionalidades de nuestro organismo que están ligados a la luz solar, de tal manera que con la luz solar se activan y al desaparecer la luz solar se desactivan. A eso nosotros le llamamos ritmo circadiano. Cuando existe algún factor que interrumpa ese ciclo, entonces empiezan a aparecer los problemas de sueño. Los problemas de sueño también tenemos que entender que no son simplemente una falta de descanso. El sueño cumple un papel extraordinariamente importante en el organismo, en el ser humano. Por ejemplo, la mayor actividad antiinfecciosa, antiinflamatoria, de defensa de tu cuerpo se hace durante el sueño, durante el reposo. Se liberan unas sustancias que no viene al caso el nombre, sirven para defender al cuerpo de las agresiones que se tienen. No en balde nuestras abuelas y no en balde el médico te dice repose. Sí. Porque el reposo mejora tu capacidad de defensa ante las agresiones del medio. Durante el sueño se sintetizan importantes proteínas que nuestro cerebro usa para reponer aquellas que utilizó durante el día, relacionadas a la memoria, relacionadas al aprendizaje, relacionadas al pasaje de la memoria, digamos, inmediata a la memoria remota. Durante el día vos tenés tu cerebro funcionando más o menos en memoria RAM, ahí en la pantalla. Sí. Y a la noche hay un proceso por el cual del sistema RAM pasa al disco duro, digamos. No en balde nuestras abuelas decían dormí bien antes de un examen, ¿verdad? Era un conocimiento de sabiduría popular, simplemente hoy sabemos cuál es la causa. Durante el sueño también todo tu organismo hace su proceso de reparación de piel, huesos, etcétera, etcétera. Y sobre todo, todos estos procesos son mucho más importantes en los niños que en los adultos. Cuanto más niño uno es, mayor importancia tiene el sueño, y no en balde la naturaleza otorga muchísimas más horas de sueño al niño que al adulto. 80% de la actividad intelectual del niño se hace durante el sueño. Evidentemente, cualquiera, después de lo que habíamos dicho, cualquiera de las causas que pueda hacer que este ciclo no se cumpla, va a tener consecuencias. Y dentro del insomnio o dentro de la falta adecuada de sueño, nosotros le llamamos higiene de sueño, mucha gente tiene problemas de sueño aunque esté durmiendo. Epa, ¿cómo es eso, doctor? Porque durante el sueño nosotros hacemos etapas. Fase 1, fase 2, cuanto fase más 3, rápido gira el ojo, parece, ¿verdad? Claro. Esa es la fase REM. Del sueño. Después de la fase 4, uno entra en la fase REM, que es el movimiento rápido de ojo, de ahí viene su nombre. Luego vuelve a la fase 4, la fase 3 y hace varios ciclos, porque estos duran entre 40 a 80 minutos cada ciclo. Realmente todo eso que te dije se hace prácticamente en la fase 3, 4 y REM. Y no se hace adecuadamente en fase 1, 2 y la mitad de la fase 3. Las personas que roncan, por ejemplo, que es una de las causas más comunes de alteración del sueño. Pero del al lado, ¿verdad? Del al lado y del mismo, ¿verdad? Sí, por supuesto. No llegan a profundizar el sueño. Entonces, aparentemente estuvieron durmiendo. Se despiertan ellos mismos. Pero su calidad de sueño es totalmente alterada y sufren las mismas consecuencias que aquel que no durmió. Pero dicen que los que roncan pero planchan y están ahí duros y tiesos y ¿cómo es que? O sea que aparentemente la calidad del sueño no es el mismo. No que pay me dicen acá, doctor. El famoso no que pay. Así mismo, si hay estudios que se llaman estudios poligráficos de sueño en el cual se mide la profundidad del sueño, eso se puede graficar
la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno, etcétera, y se ve que la persona roncadora, sobre todo aquella que hace apneas, Sí, apnea. es decir, Justamente iba a preguntar sobre eso. ronca, para, ronca y después le duelen las costillas, ¿verdad? Porque la señora le está dando... No, pero la apnea es algo que sucede muchísimo. Es muy frecuente, se llama síndrome de apnea obstructiva de sueño. Es muy frecuente y es la causa más frecuente de alteración de la calidad del sueño. Ahora, doctor, se habló en algún momento, incluso existen estudios en relación a este tema, el tema del, digamos, del dormir, pero dormir 6 horas, 8 horas, dormir de seguido o tener sueños cortados, digamos, ¿qué es lo ideal y cuánto tiempo de sueño es lo ideal? No existe un patrón muy exacto, como toda la medicina es variable. Están las que se llaman las personas alondras, las personas búho, aquellas que duermen poco y aquellas que duermen mucho, ¿verdad? Básicamente se calcula que el tiempo de hora de sueño debe estar alrededor de las 7 a 9 horas, ¿verdad? Qué lindo. Ahora, Qué sueño. Ahora, en el caso, por eso quise hacer la diferencia entre el que no duerme y el que duerme mal. Uno puede estar acostado, aparentemente dormido 8 horas, pero si su calidad de sueño no es la adecuada, las consecuencias van a ser iguales. Claro. ¿Verdad? Estamos hablando de una higiene de sueño adecuada. Ahí no importa la cantidad, sino la calidad. La calidad. O sea que ¿verdad? no solamente importa la cantidad, sino también la La calidad. calidad. ¿no? Y también con respecto al sueño, durante mucho tiempo se le hizo mucho combate a la siesta. Sí. Iba a hablar de ¿Se acuerdan iba a los preguntar ¿Y eso. qué tienen Vos en que contra de la hablaste siesta? de Dick Tracy, que es más o Sí, menos sí, más o menos de contemporáneo, ¿no? exacto, ¿verdad? Pero ahora ya salió el relojito que no podemos decir el nombre, pero es como el de cumple la Dick misma Tracy, función, ¿verdad? sí. Bueno, todas las películas de dibujo animado, ¿cuál era la imagen del vago? Dormir la la imagen del siesta. vago era el mexicano con el sombrero Sí, grande, sí. sentado y dormido. O sea, se hizo toda una publicidad acerca de que la siesta no debería hacerse. Y no debería hacerse realmente por razones económicas, creo yo. Creo que era una campaña para instituir el horario continuado. Entonces era menor movilización de gente, mayor aprovechamiento de la utilidad. Razones económicas, como siempre, por encima de cualquier otra razón. Entonces casi se estigmatizó a la siesta. Excepto los que viven muy bien, que son los italianos y los franceses, que siguen haciendo. Y los santiagueños, en ¿verdad? Argentina Sí, también, los que duermen santiagueños, religiosamente. Y ellos Eduardo. Respetan. Hoy sabemos que una pequeña siesta es extremadamente importante para la recuperación entre tus actividades diarias y las actividades, o sea, matutinas y las actividades Sí. a la Pequeña tarde. siesta, estás refiriéndote, doctor, ¿a cuántos 20 minutos, minutos, o a 40 cuántas horas? Normalmente son 40 minutos. Yo hago mucho más, está claro. Qué gusto, doctor. Porque hay algunos que Para hacen recuperarte. siestas de... Claro. Este problema, doctor, es más común de lo que se cree realmente y mucha gente no se da cuenta. Pero nosotros hicimos una pequeña encuesta en la calle y le preguntamos a la gente si alguna vez tuvo o no insomnio. Y vamos a ver qué respondieron. ¿Tuviste alguna vez insomnio? Más o menos, Más o menos. ¿A qué hora dormís? a las 12 A las 12. de la noche, ¿Y hasta qué hora? hasta las 7 por ahí. ¿Tuviste alguna vez insomnio? No. No, ¿dormís bien? Sí, duermo ¿De qué bien. hora hasta qué hora? Y desde las 9 hasta las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana. Sí. ¿Alguna vez tuviste insomnio? No, ¿Dormís bien? sí, ¿Desde qué hora hasta qué hora? desde las 10 hasta las 6 de la tarde, a 6 de la mañana. ¿Tuviste alguna vez insomnio, señora? La mayoría de las veces. La mayoría de las veces. ¿Y en qué pensás? En mis cuentas. ¿Te preocupa? Me preocupa mi situación acá, porque acá no sabemos hasta cuándo vamos a estar. Estamos en la incertidumbre total. ¿Tuviste alguna vez insomnio? A veces. ¿Y en qué pensás mientras tanto? Y mientras piensa en Dios. ¿Qué hora dormís? Y duermo las 12 hasta las 6. ¿No tuviste dormir bien? Sí, ¿Desde qué hora hasta qué hora? desde las 10 hasta las 3:30 por ahí. Bueno, mucha gente tuvo insomnio, principalmente, doctor, por las cuentas, que no les deja dormir y piensa a la noche, está cansado, pero se acuesta en la cama y no para de pensar en sus problemas. ¿Qué se le puede decir a esa gente también que quiere dormir pero no puede desconectarse de la Los realidad? exámenes también te dan insomnio. ¿Lo qué? O sea, Los exámenes, los finales. las causas de insomnio son varias. Están los factores que son exógenos, o sea, que son externos a la persona, y los factores que son endógenos, que son internos a las personas.
Las causas más comunes evidentemente son aquellas de corte psicológico, ¿verdad? Problemas emocionales, separación, Mal de amores. cuenta, mal de amores. O muy bien de amor también, los enamorados no duermen casi. Pero ese insomnio sí pega. Diagnósticos médicos que afectan de enfermedades severas, ¿verdad? Luego vienen los problemas de tipo... Por ejemplo, ¿sabes qué no me hacía dormir a mí la final de la Copa Libertadores cuando había jugado Olimpia y esa ansiedad que tenés, de que, ¿verdad? Bueno, esa es una ansiedad que nosotros los cerristas nunca hemos... Ellos duermen tranquilos, ¿sabes? Nosotros Yo que en no Copa llega. Libertadores dormimos como unos... Plácidamente. Hay olor de equipo pijama porque se pasan durmiendo. No nos Hay que preocupa, traerle mal. Tranquilo. no nos ¿verdad? preocupa ese problema. Bueno, doctor, y también el tema de la comida, como te estaba comentando, Claro, el día de ayer yo tuve un problema. Viene la comida, por ejemplo, también los problemas alérgicos, la rinitis, ¿verdad? Los problemas de garganta que obstruyen el pasaje normal de aire, hacen que se altere la calidad del sueño. El tipo de alimentación, hay alimentaciones que son de digestión muy dificultosa para el organismo. ¿Cuáles, por o ejemplo, comidas doctor? muy copiosas o exceso de alcohol a la noche. Atención. Todas esas cosas ¿Qué hace el alteran. exceso de alcohol con el insomnio? Fundamentalmente el alcohol induce al sueño, es decir, Sí. te relaja. En una etapa. En una buena etapa, Fase ¿verdad? 2 copas de vino, como siempre se dice. Hasta Pero ahí, gente. Desde el me gusta tercer aquella pack copa para en la cual me adelante. trajeron el agua, ¿eh? Más o menos así. 750 cc más o menos tiene. Pero si uno pasa eso, la calidad del sueño se altera porque eso que les había dicho, la arquitectura del sueño se interrumpe. Por otra parte, si uno tiene problemas obstructivos como el roncador, el alcohol relaja el paladar blando, el que estamos abajo, donde está la campanita, digamos, y eso hace que a la noche, al dormir, colapse. Y al colapsar, Obstruye. evita la entrada de aire hasta que hace un esfuerzo, prácticamente se despierta y al despertar abre nuevamente. Entonces él está realmente, claro, Parece que se ahoga y después claro. vuelve. y después vuelve A nuevamente. veces se siente eso. ¿sí? Como el chavo. Como el roncador. Entonces, el exceso de alcohol te va. Medicamentos. Los medicamentos que son para inducir al sueño, inducen al sueño, pero no todos respetan la calidad de sueño. Es decir, son Mucho ojo con hipnóticos o inductores de sueño, te hacen dormir, o sea, apagan tu tallo cerebral para que vos te duermas, pero si la calidad de sueño no es adecuada, tampoco te dormís. Creo que tocó un punto fundamental con el tema de las pastillas, porque mucha gente se vuelve dependiente a eso y después ya no puede dormir si no consume algo, doctor. Se acostumbra. Y, a ver, el cerebro, el ser humano, el organismo, es probablemente medio paraguayito, medio caigüe. ¿Qué significa eso? ¿Verdad? Cuando uno al organismo le da algún elemento externo que favorece o le disminuye su exigencia, el organismo inmediatamente empieza también a Se disminuir. adapta. ¿Qué pasa con los comprimidos estos para dormir? ¿Verdad? Actúan sobre ciertos receptores, generalmente son receptores benzodiazepínicos se llaman, porque casi todas ellas son benzodiazepinas. Todo lo que termina en pram, alpapram, benzopram, pram, todos son, la Alcapram. terminación esa significa del grupo de las benzodiazepinas, ¿verdad? Generan que el organismo deja de producir sus propias sustancias que son del sueño porque son reemplazadas por la sustancia que uno le da externamente. Entonces, si uno le bloquea o dice esta noche no tomo, su organismo no tiene la capacidad de producir y entonces se genera lo que se llama la dependencia, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes tomó, por ejemplo, alguna vez corticoides? Corticoides antiinflamatorios. Sí. Y te dicen tomar 3 o 4 días nomás. Sí. Y después suspender. Dicen, porque a partir de ese tiempo tu cuerpo empieza a disminuir su propia producción. La dependencia realmente es, en el caso de estos elementos, es dar externamente lo que tu cuerpo tiene que hacer de manera interna. Entonces el organismo deja de producir y si en algún momento vos le cortás de golpe esto, la persona no puede evidentemente dormir. Bueno, pero también hay productos naturales, ahora que estamos tan de moda con el tema de todo lo natural. Ojo con lo natural. Sí, justamente por eso te iba a preguntar, el tema de los té que hay ahora tanto. Lo natural no significa que el Espíritu Santo en su infinita bondad baja y da algo sin ningún efecto colateral y mágico. Entonces, los medicamentos se quitan de esos productos naturales. La diferencia es que el medicamento de farmacia, digamos, tiene bien estadificado y dosificado cuántos miligramos, qué pureza, etcétera.
El remedio natural tiene los mismos componentes muchas veces, pero no bien codificados. Entonces no significa, y esto es muy importante, que bajo el título natural se, digamos, se esconda o se disfrace la falta de efectos colaterales. Lo mismo existen efectos colaterales en medicamentos naturales. Doctor, para ir cerrando un poquitito esto, digamos, ¿qué recomendación le da a la gente que, digamos, padece algún trastorno del sueño, no puede dormir, tiene insomnio básicamente? ¿Qué es lo que debería hacer esa persona? Mira, primero habría que saber cuál es la causa, ¿verdad? Voy a decir una gran estupidez, pero si te están por rematar la casa porque el banco te hipotecó, obvio, podemos darle todos los consejos del mundo, solamente el binguito a lo mejor le puede hacer dormir adecuadamente, ¿verdad? Es decir, habría que saber cuál es el verdadero problema. Si el verdadero problema es, por ejemplo, un síndrome obstructivo, pues bueno, el otorrino va a poder solucionar eso. Claro. Si es un paciente que tiene fenómenos de tipo alérgico que también atacan a la noche, pues el alergista lo va a resolver. Es decir, tiene que acudir a un profesional de sueño, tiene que hacerse una historia adecuada del sueño, tomar todos los factores predisponentes, los factores que afectan. De ser posible, tenemos ya en nuestro medio colegas muy bien especializados que hacen lo que se llaman estudios poligráficos de sueño, es lo que dije, donde uno puede saber exactamente las horas que duerme bien, las horas que están en tal fase, etcétera, y son profesionales a los cuales conozco que están muy bien capacitados, ¿verdad? Y luego hacer el plan de estimulación y regulación del sueño de esa persona, que nosotros llamamos, como dije, hacer la higiene de sueño adecuado. Perfecto. Pero en líneas generales, tu cuerpo se acostumbra, hay que tratar de acostarse a la misma hora, hacer el mismo ritual del sueño, tratar de evitar las estimulaciones visuales muy exageradas, como ver tele hasta última hora. O los celular. La tele en la habitación, en el dormitorio, es un problema, ¿verdad? El uso exagerado de celulares. Yo tengo pacientes que están a la 1 o 2 de la mañana. Yo no sé por qué no graban, porque cuando uno ve lo que escriben, lo único que encuentra es jajaja. Creo que podrían guardarlo. Sí, jajaja, que hacer. Doctor, justamente yo me quiero tomar el atrevimiento de hacerle una recomendación a la gente, porque hay gente que tiene problemas emocionales, psicológicos, por eso no puede dormir. Entonces el doctor ya dijo la parte médica, si tienen la nariz trancada o tienen algún problema físico. Pero para la gente que no puede dormir porque piensa en sus deudas, porque piensa en su novio, porque piensa en su trabajo, que tiene problemas, que hagan una oración antes de dormir, ahí se calman, se relajan y van a dormir súper tranquilos y probablemente sí se despierten más descansados, que es el objetivo. Y en relación a lo que dijiste, por causa de su novio, a continuación del rezo, un exorcismo. Y una meditación antes de dormir para dormir tranquilos. Así que, doctor, le agradecemos muchísimo su presencia. Gracias. Un aplauso para el doctor, muy interesante, muy efectiva. Bueno, nosotros agradecemos su presencia, doctor, y nos vamos nosotros a una pausa y que la vida sea un sueño. A la pausa. Can't let it get past me.